Masejet Gitin Daf Dalet Amudalef 4a, 12 líneas de arriba para abajo. Nosotros en las clases anteriores mencionamos una discusión entre Rabba con Hei y Rabba. ¿Cuál es la razón de que un mensajero, un shaliach, un agente que trae un get de un lugar a otro en diferentes circunstancias debe decir Befanai Nechtav u Befanai Nechtav? Nechtam, en mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado. ¿Cuál es la razón? Según Rabba con Hei es para asegurarnos de que el get fue escrito lishma, con intención para la mujer. Y según Rabba con Aleph es lefishe'en edim metzuim lekaimo, ya que eventualmente puede ser que el esposo venga y diga que es falso el get y no hay testigos que reconocen las firmas que se hizo en el otro lugar, porque no hay caravanas con pasajeros que conectan los dos lugares. Por eso es importante de que el mensajero diga Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, y así básicamente certifica el get, y cuando lo certifica queda certificado, y si el esposo viene eventualmente y dice que es falso, no le prestamos atención. Entonces, repito, según Rabba con Hei es para asegurarnos de que es lishma, y según Rabba con Aleph es para asegurarnos de que en caso que venga el esposo después y diga que es falso, nos aseguramos de que no le prestamos atención, el get queda certificado y no hay ningún problema con eso. Esa discusión esa es la discusión que vimos anteriormente entre Rabba con Hei y Rabba. La Gemara a continuación viene y dice que aparentemente esto no es una discusión nada más entre ellos, sino una discusión ya mucho más antes que ellos, entre los Tanaim de nuestra propia Mishnah que vimos al principio del Masejet. ¿Cómo vemos esa discusión entre los Tanaim? Vamos a ver la Gemara. Tnan, Rabban Gamliel Omer, Afa mevi mina reke u mina heger, Rabbi Eliezer Omer, afilu mikfar ludim lelud, ואמר אביי, בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום ארץ ישראל עסקינן. ואמר רבא בר חנא, לדידי חזילי הוותרא, והווה כמיבב קובה לפומפדיתא. מכלל דתנא קמא סבר, הני לא צריך מיילה באי כמפלגי. דמר סבר לפי שהם בקים נשמע והני גמירי, ומר סבר לפי שאין עדים מצויים לקיימו, והני נמי לא שכיחי. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en nuestra Mishnah. La primera opinión dice, Amevi get mi medinat ayam, tzarich sheomar befanei nechtam befanei nechtam. Tanakama dice, el que trae un get del extranjero tiene que decir befanei nechtam befanei nechtam. Viene Rabban Gamliel y dice, también si lo trae de Rekem, de las ciudades llamadas Rekem in Heger, también hay que decir befanei nechtam befanei nechtam. Y Rabbi Eliezer dice, inclusive si lo trae de Kfar Ludim, de una ciudad llamada Kfar Ludim, a Lud, que está en Israel, Lud está en Israel y Kfar Ludim está afuera, inclusive si lo trae Kfar Ludim, también tiene que ser Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. ¿En qué discuten estas opiniones, estas últimas dos opiniones, o esta primera también? Dice Abaye, discuten en la cercanía de las ciudades que se encuentran en Israel, pero fuera de Israel. Y Abaye explica las últimas dos, y vamos a deducir qué va a opinar la primera. Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer discuten en ciudades cercanas y ciudades rodeadas de la misma frontera de Israel. Según Rabban Gamliel, es necesario decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, inclusive en ciudades cercanas a Eretz Israel, Smuchot. Y Rabbi Eliezer aumenta, no nada más cercanas, inclusive si son también cercanas y también rodeadas por la frontera de Israel, también ahí se necesita decir ¿qué? Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Para que entendamos estas rodeadas de la frontera, que es de Kfar Ludim a Lud, Rabba bar Haná dice que él vio el lugar, la distancia que hay entre Kfar Ludim a Lud y es mínima, es la misma distancia que hay entre BQV a Pumpedita, que es una distancia muy pequeña, pero aparte de eso, como dijimos, está también rodeada. De todas maneras, repito otra vez, Rabban Gamliel dice que hay que ser Befanai Nechtam, Befanai Nechtam, no nada más del extranjero lejano, sino inclusive de las ciudades cercanas a Israel, también hay que ser Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Rabbi Eliezer aumenta no nada más cercanas a Israel, sino inclusive si están rodeadas de la propia frontera, sí tenemos que decir todavía Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. El Shaliach tiene que decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Mashma, que Tanakama opina que únicamente si lo trae del extranjero lejano, hay que decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Pero si lo trae de una ciudad cercana o de una ciudad cercana y rodeada de la frontera de Israel, no es necesario decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Así vemos. Entonces, según eso sale, repito otra vez, que la primera opinión opina, Tanakama opina que es necesario decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam únicamente del extranjero lejano, si lo trae el Shaliach del extranjero lejano hacia Israel. La segunda opinión, Rabban Gamliel opina que inclusive de una ciudad cercana, pero de una ciudad que está rodeada de la frontera, ¿no? Y Rabbi Eliezer viene y dice, no, inclusive si es una ciudad que está cercana y rodeada de las fronteras de Israel, también es necesario decir Befanai Nechtam, Befanai Nechtam. Esas son las tres opiniones. Aparentemente, ¿cuál es la razón de cada opinión? ¿En qué discuten?
Dice la Gemara, aparentemente discuten en lo siguiente. Y la Gemara se enfoca en la primera y segunda opinión, en Tanakama y Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer vamos a ver después qué opina. Pero ¿en qué discute Tanakama y Rabban Gamliel? Aparentemente Tanakama opina que la razón que el mensajero debe decir es por un tema de Lishma, para asegurarnos de que fue escrito Lishma. Y por lo tanto, las ciudades que están cercanas a Israel, aunque están fuera, pero cercanas, o inclusive Kolshiken, las que están cercanas y rodeadas de la frontera de Israel, son, como están pegadas muy cercanas a Israel, conocen el tema del Ishma, conocen a Salahot. Entonces no es necesario asegurarnos de que es Ishma, porque estamos seguros, independientemente de que fue escrito el Ishma. Por eso opina la primera opinión de que únicamente el extranjero lejano hay que decir Fanei Nechtav, y no cuando son ciudades cercanas y Kolshiken, ciudades también rodeadas de la frontera de Israel. Y Rabban Gamliel opina que la razón que el mensajero, que el Shaliach debe decir Fanei Nechtav es porque él para poder certificar el documento, y si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, quede certificado. ¿Y por qué es importante certificar? Porque como es, así opina esta opinión, así podemos decir que Rabban Gamliel opina que como es otro lugar, no hay intercambio de pasajeros que vienen de aquí para allá, y entonces no vamos a poder certificarlo, porque ¿cómo se certifica un get como vimos anteriormente? ¿Cómo se certifica un documento? A través de que los mismos testigos firmados dicen, es mi firma, pero si ya está en otro lugar, no están esos testigos. Entonces, por eso es importante que el mismo Shaliach lo certifique para que no tengamos problemas a futuro. Y si es así, si Rabban Gamliel opina que esa es la razón que hay que decir Fanei Nechtav, él opina que inclusive si la ciudad es cercana a Israel pero fuera, o inclusive si que es cercana y también rodeada de la frontera de Israel pero fuera, ya que está fuera, la gente no va de esos lugares a Israel mucho, y por lo tanto es necesario decir Fanei Nechtav. ¿Por qué? Porque si no, si eventualmente viene el esposo y dice que es falso, no vamos a tener cómo certificarlo. Por eso es importante que se diga Fanei Nechtav en esos casos. Entonces aparentemente la discusión de nuestra Mishnah entre las primeras dos opiniones, Tanakama y Rabban Gamliel, es la misma discusión que hay entre ¿qué? Entre Rabba con Hei y Rabba con Alef. Sin embargo dice la Gemara, no tiene nada que ver. Rabba metaretze ta'ameh, ve Rabba metaretze ta'ameh. Rabba explica nuestra Mishnah según su propia opinión, o sea, explica todas las opiniones de la Mishnah según Rabba explica todas las opiniones de la Mishnah según su propia razón, y Rabba con Aleph explica todas las opiniones de la Mishnah según su razón también. Y la Gemara explica, Rabba metaretze ta'ameh de kule alma lefishem bekim nishma, vehaja beaka miflegitana kama savar ani kevan de smuchot migmar gemire. ואתה רבן גמליאל לממר, מובלעות גמירה, סמכות או גמירה. ואתה רבי אלעזר לממר, מובלעות נמי לו, שלא תאכלו מדעת הים. רבא מתרצת טעמי, דכולי עלמא לפי שינויים ממצויים לקיימו, ותנא קמא סבר אני כיוון דסמוכות משכח שכיחי, ואתה רבן גמליאל לממר, מובלעות שכיחי, סמוכות לא שכיחי. ואתה רבי אליעזר לממר, מובלעות נמי לו, שלא תחלוק במדינת הים. Dice la Gemara lo siguiente. Rabba con Hei te va a explicar la Mishnah de la siguiente manera. En verdad todos opinan que la razón que el mensajero cuando trae de un lugar a otro tiene que decir Fanei Nechtav es ¿por qué? Por Lishma. Entonces, ¿en qué discuten las tres opiniones de la Mishnah? Te voy a explicar. La primera opinión opina que las ciudades cercanas y rodeadas también de la frontera de Israel, ya que están muy cercanas, saben el tema del Lishma. Entonces no hace falta asegurar que es Lishma, seguro es Lishma. Eso es nada más del extranjero lejano. Por eso no es necesario en ciudades cercanas y rodeadas de la frontera de que se diga Fanei Nechtav. Sin embargo, viene Rabban Gamliel y dice, no señor, estoy de acuerdo contigo que las que están muy cercanas, o sea, las que están cercanas y rodeadas, cumplen las dos condiciones, sí saben las halajot porque están muy cercanas a Israel. Pero las que están solo cercanas y no rodeadas de la frontera, no saben las halajot bien. Entonces sí es necesario asegurarse, por eso esos lugares cercanos nada más y no rodeados, es necesario que se diga que Fanei Nechtav. Y bien, la tercera opinión, Rabbi Eliezer dice que inclusive de las cercanas y rodeadas, también se necesita decir Fanei Nechtav, ¿para qué? Para no hacer diferencias en lo extranjero de Israel. Tú no puedes, dice Rabbi Eliezer, yo no quiero hacer, porque si no la gente se va a confundir. Si yo empiezo a hacer diferencias de lo lejano sí, de lo cercano no, lo muy cercano sí, lo muy lejano no hay diferencias. Todo lo que es extranjero de Israel hay que decir siempre que Fanei Nechtav. Entonces, pues, o sea, que Rabbi Eliezer puede ser que opina que no es necesario decir de la cercana y rodeado, sí saben Lishma, no hubiese sido necesario decir Fanei Nechtav, pero para no hacer diferencia, hay que decir también de lo cercado y rodeado de Fanei Nechtav. Así explica Rabba la Mishnah. Y Rabba, ¿cómo lo va a explicar? Rabba que dice que la razón que hay que decir Fanei Nechtav es para certificar el documento y que no tengamos problema eventualmente en un futuro si viene el esposo para decir que es falso. Rabba va a decir que en verdad todos opinan que es por lefisheno de Mitzvim Kaimo, es para asegurarnos que podemos certificarlo y no tener problema en un futuro. ¿En qué discuten? Tanakama opina, la primera opinión opina, que cuando es una ciudad cercana a Israel, aunque está afuera, pero cercana, y Kolshiken cuando es cercana y también rodeada, sí es shchichi. ¿Qué significa shchichi?
sí hay tránsito de caravanas con pasajeros de esas hacia Israel y viceversa. Y por lo tanto, ¿cuál es tu problema? Que venga el esposo eventualmente y diga que es falso, no te preocupes. Como él opina que hay caravanas que van, pasajeros que intercambian de esos lugares a Israel, porque son ciudades cercanos y también hay cercanos y rodeados. Entonces, si viene el esposo eventualmente y dice que es falso, podemos certificar la firma. ¿Cómo? Porque la gente dice, mira, yo conozco la firma de esas personas, efectivamente. ¿Por qué? Porque vienen y van, y vamos a poder asegurar de que está certificado y no es falso. Entonces no es necesario de una vez certificarlo desde ahorita. Por eso no es necesario que el shaliach venga y diga, Fanei Nechtam. Sin embargo, Rabban Gamliel dice, no. Yo estoy de acuerdo contigo que hay caravanas que se intercambian con pasajeros de las ciudades cercanas y rodeadas. Pero de las cercanas nada más que no están rodeadas, no hay mucho intercambio de pasajeros, no hay mucho intercambio de viajeros. Entonces, en ese tema, en ese caso, sí es importante que el shaliach diga Fanei Nechtam para asegurarnos de que no tengamos problema en un futuro. Y Rabbi Eliezer viene y dice, la tercera opinión viene y dice, no, también cuando es cercana y rodeada hay que decir Fanei Nechtam. ¿Por qué? Para no hacer diferencia en el extranjero. También, como dijimos antes, según la explicación de Rabá, se dice también que la tercera opinión de Rabbi Eliezer dice que, aunque puede ser que cuando es cercana y rodeada no es necesario decir Fanei Nechtam, ya sea por Ishma o ya sea por certificar, porque no hay ningún problema, aún así, Rabbi Eliezer opina que es necesario decir Fanei Nechtam. ¿Para qué? Para no hacer diferencia en el extranjero de Israel. Todo el extranjero se necesita decir ¿qué? Fanei Nechtam. Entonces aquí explicamos la Mishnah. Todas las opiniones de la Mishnah, las tres opiniones de la Mishnah, según Rabá y según Rabba. Entonces, lo que queríamos decir antes no es correcto. ¿Qué queríamos decir antes? Que las opiniones de la Mishnah discuten en la misma discusión entre Rabba y Rabá. Entre Rabá y Rabba, mejor dicho. Dice hermano, no, cada uno puede explicar la Mishnah según su propia opinión. Cada uno puede explicar todas las opiniones según su propia opinión. Muy bien. La Gemara ahorita hace un segundo intento de decir que aparentemente esta discusión entre Rabá y Rabba es una discusión entre otros Tanaim. ¿Sí? O mejor dicho, entre Tanaim de nuestra Mishnah, que vimos al principio de Masejet, pero no la discusión que vimos ahorita, porque ya comprobamos de que no obligatoriamente es la misma discusión. La de la segunda parte de la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Tnan, Vajajamim omerim eno tzarich sheomar Fanei Nechtam, el hamevi mimdinat hayam vehamolich. Michlal de Tanakama savar, molich lo tzarich. Maila, vaika mefligi, de mar savar lefi shem bekim lishma, veani gemiri, umar savar lefi shem dimensione kaimo, veani nami lo shechiji. Dice la Gemara, fíjense bien. Después de que la Mishnah trae las opiniones que mencionamos anteriores, las tres opiniones, viene y trae una cuarta opinión que no está tan claro, que es la siguiente: Jajamim dicen que no es necesario decir Fanei Nechtam, sino únicamente un mensajero que trae un get del extranjero a Israel y que lleva, ahí aumenta este dato, y que lleva el get de Israel hacia el extranjero. Mashma, que la primera opinión opina que únicamente Hameviget, únicamente cuando todo lo que se habló hasta ahorita al principio era que Hameviget, el que trae del extranjero a Israel. No se habló un caso el que lleva de Israel al extranjero. Solo estos Jajamim aumentan que también el caso que lleva de Israel al extranjero también hay que decir Fanei Nechtam. Podemos deducir que el hecho que el primero no dijo eso significa que en ese caso no es necesario que diga Fanei Nechtam. O sea, aparentemente tenemos una discusión aquí entre dos Tanaim. Tanakama opina que si llevas un get de Israel hacia el extranjero no es necesario decir Fanei Nechtam. Aparentemente. Y la segunda opinión, y Jajamí, mejor dicho, opinan que sí es necesario, al igual que cuando lo traes del extranjero a Israel es necesario decir Fanei Nechtam, también es necesario decir Fanei Nechtam, también cuando lo llevas de Israel hacia el extranjero. Tenemos una discusión, aparentemente, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, te voy a decir, Tanakama opina que la razón que es necesario decir, que la razón que hay que decir Fanei Nechtam es ¿por qué? Por Lishma. Y por lo tanto, cuando tienes problema del Ishma, del extranjero a Israel, porque el extranjero no saben bien las halajot del Ishma. Por eso hay que asegurarnos de que cuando lo traen de Israel, del extranjero a Israel, hay que asegurarnos de que fue escrito Lishma. Por eso el mensajero tiene que decir en ese caso Fanei Nechtam. Pero si lo traes de Israel hacia el extranjero, que en Israel todo el mundo sabe las halajot perfectamente, no es necesario asegurarte de que fue escrito Lishma. ¿Por qué? Porque seguro fue escrito Lishma. En ese caso, el mensajero no necesita decir que Fanei Nechtam, así opina Tanakama. Sin embargo, Jajamim aparentemente opinan que la razón que hay que decir Fanei Nechtam es como dice Rabba con Aleph, Lefishen edim etzuim lekaimo, porque no hay caravanas con pasajeros que van de un lugar al otro. Entonces, no hay que van del extranjero a Israel y de Israel al extranjero. Entonces también si llevas de Israel al extranjero, también es importante que el mensajero diga Fanei Nechtam para que quede certificado y eventualmente no venga el esposo y diga que es falso y le prestemos atención. Por eso es importante que lo certifique el shaliach que diga Fanei Nechtam y no le prestemos atención al esposo si eventualmente viene y dice que es falso. O sea, aparentemente la discusión que hay entre estas dos opiniones es la misma discusión que hay entre Rabba con He y Rabba con Aleph. Dice la Gemara, no.
Rabba metaretz etame, Rabba metaretz etame. Cada uno, Rabba puede explicar estas dos opiniones según su propia opinión y Rabba puede explicar estas dos opiniones según su propia opinión. O sea que no obligatoriamente la discusión que hay en la Mishnah es la misma discusión que hay entre Rabba y Rabba. ¿Cómo lo van a explicar? Dice la Gemara, te voy a explicar cómo. Rabba metaretz etame de kula alma lefishem bekim lishma. Veaja bigzerat molija tu mevi kamiflegit. Tana kama savar lo gazrina melija tu mevi. Rabbanan batrae savar gazrina molija tu mevi. רבא מתרץ את העמה דכולי עלמא לפי שאין מצויים לקיימו ורבנן בתראה לפרוש את העמה את הנקמה ודעתו. Dice la Gemara lo siguiente, Rabá te va a explicar lo siguiente. En verdad ambas opiniones opinan que la razón de que el mensajero tiene que decir fanejta es por lishma. Y si es por lishma, en verdad según la lógica debería ser que si traes del extranjero a Israel hay que decir fanejta, pero si el mensajero lleva de Israel hacia el extranjero, no es necesario. Y por eso la primera opinión así opina. Y la segunda opinión, ¿por qué opina que también en ese caso que llevas de Israel al extranjero también hay que decir fanejta? Porque la segunda opinión, Jajamí opinan de que sospechamos que si tú dices que de Israel hacia el extranjero no es necesario decir fanejta, la gente se va a confundir y va a pensar que también del extranjero a Israel no es necesario decir. Para que no haya esta confusión, ya que tenemos una sospecha de que puede haber esta confusión, para que no haya esta confusión, que la gente diga, de la misma manera que no hay que decir de Israel al extranjero, tampoco al extranjero, Israel hay que decir. Y no es verdad, el extranjero Israel seguro hay que decir. Para que no haya esta confusión decimos lo plu. En todos los casos, si hay extranjero e Israel, ya sea de Israel a extranjero o del extranjero a Israel, hay que decir siempre que befanejta. Y la primera opinión opina que no sospechamos que la gente se confunda. La gente va a entender que del extranjero a Israel hay que decir fanejta porque sospechamos el Ishma, y de Israel hacia el extranjero no es necesario. No van a decir que si uno necesita, el otro, y no van a decir que si uno no necesita, el otro tampoco necesita. Esa es la discusión entre ellos. Pero ambos opinan que la razón de fanejta es ¿por qué? Por Lishma. Y Rabba, el de la Aleph, dice también. Ambos pueden opinar que no es por Ishma, ambos pueden opinar que es por Lefishen Edim Etzuyim Lekaimo, para asegurarnos de que ya que después no se puede certificar, es importante que lo dejemos claro desde ahorita, el mensajero venga y diga fanejta y certifique dicho documento, para que eventualmente si el esposo viene y dice que es falso, no le prestemos atención. Si es así, ¿sí? Aparentemente debería ser que ya sea si traes el get del extranjero a Israel, o ya sea que traes el get de Israel al extranjero, en ambos casos deberías decir que es necesario que el shaliach diga fanejta. O sea, aparentemente, porque la primera opinión nada más se refiere a cuando traes el get del extranjero a Israel, y no se refiere al caso cuando traes el get de Israel, cuando llevas el get de Israel al extranjero. Dice la Gemara, efectivamente, según Rabba con Aleph, vamos a decir que el Jajamim, la segunda opinión, no viene a discutir con la primera opinión, viene a explicar. Y a explicarte que todo lo que dijo la primera opinión, que hay que decir fanejta cuando lo traen del extranjero a Israel, no es nada más cuando traes del extranjero a Israel, sino también cuando es de Israel hacia el extranjero. O sea, que según la explicación de Rabba, si queremos explicar la Mishnah, efectivamente tenemos que decir que la primera opinión y Jajamim no discuten. O sea, Jajamim solo vienen a aclarar y explicar que todo lo que dice la primera opinión, Hamevi get, que trae el get del extranjero hacia Israel, tiene que decir fanejta, no se refiere solo cuando lo trae del extranjero a Israel, sino también cuando lo lleva de Israel hacia el extranjero. Y según esa explicación de Rabba, tenemos que decir que no hay una discusión aquí. Muy bien. La Gemara a continuación venía a hacer una pregunta en contra de la opinión de Rabba. ¿Sí? ¿Qué dice Rabba? Otra vez, Rabba dice que la razón que el mensajero, que el shaliach, cuando trae el get en diferentes circunstancias, tiene que decir fanejta en presencia, fue escrito y firmado, ¿es por qué? Por lishma, para asegurarnos de que el get fue escrito y firmado con intención de la mujer. Bien, la Gemara y pregunta contra Rabba lo siguiente: Tnan, hamevi get mi medina le medina bimdinat hayam. Tzarich lomar befanay nechtav ubefanay nechtam. Ha beota medina bimdinat hayam lo tzarich. Le Rabba nija, le Rabba kashya. La Gemara pregunta lo siguiente: está escrito en nuestra Mishnah el siguiente caso. Una persona que lleva un mensajero, un shaliach, que trae un get, que lleva un get de una provincia a otra provincia en el extranjero. ¿Sí? Ambas provincias en el extranjero. Otra vez, lleva un get de una provincia a otra provincia en el extranjero. Tiene que decir befanay nechtav u befanay nechtav. Tiene que decir en mi presencia fue escrito, en mi presencia fue firmado. Podemos deducir que todo lo que tiene que decir befanay nechtav es únicamente cuando es de una provincia a otra provincia en el extranjero. Pero si es en la misma provincia, en el extranjero, de un lugar de la misma provincia al otro lugar de la misma provincia, en este caso no es necesario que el mensajero diga que, así podemos deducir, no es necesario que diga.
Dice la Gemara, según Rabba con Aleph, que dice que es Lefisheno de Mitzuyim le caimó, porque no hay viaje de pasajeros, no hay caravanas. Entiendo, porque no es necesario decir en este caso porque en este caso sí hay, porque es en la misma provincia. Pero según Rabba con Hei, que es por tema del Lishma, ¿sí? Para asegurarnos que es Lishma, y en el extranjero la gente no sabe las alajot del Lishma, debería ser que inclusive en la misma provincia de un lugar a otro, sí es necesario que el mensajero, el Shaliach, diga que entonces, ¿por qué acabamos de deducir de que no? No cuadra según Rabba lo que está escrito en la Mishnah. Dice la Gemara, no. Lo teima, no deduzcas lo que quisiste decir, no deduzcas de la Mishnah que en la misma provincia, de un lugar al otro, en la misma provincia, no es necesario decir, y de ahí preguntes contra Rabba. Deduce de la Mishnah lo siguiente, y repito, en la Mishnah está escrito que si una persona lleva un get de una provincia a otra provincia en el extranjero, es necesario decir. No deduzcas que si es en la misma provincia en el extranjero, no es necesario decir, no deduzcas eso, porque según Rabba, efectivamente en ese caso, sí va a ser necesario decir. Entonces, ¿qué es lo que vas a deducir? Vas a deducir lo siguiente, está escrito en la Mishnah, que si traes un get de una provincia a otra provincia en el extranjero, es necesario decir. Deduce que si es de una provincia a otra provincia en Eretz Israel, no es necesario decir. Eso es lo que te viene a decir la Mishnah. Cuando la Mishnah te dice que de una provincia a otra provincia en el extranjero se necesita decir, es para que deduzcas que de una provincia a otra provincia en Eretz Israel no es necesario decir. ¿Sí? ¿Y por qué no es necesario decir? Según Rabba, perfectamente. ¿Por qué? Porque en Israel, en todo el país, dice, en toda la tierra de Israel, sabe el Lishma. Entonces no es necesario decir de una provincia a otra provincia. Pregunta la Gemara, pero eso no necesito decirlo. Esto está escrito más adelante en la Mishnah. Una persona que trae un get en Eretz Israel de un lugar a otro, no es necesario decir entonces, ¿por qué tú me dices que la Mishnah al principio te viene a decir la halajá para que deduzcas de que en Israel no necesitas decir ya después está escrito claramente de que una persona que trae un get de un lugar a otro en Israel no es necesario decir? Dice la Gemara, dice la Gemara, no es necesario repetírtelo. Sí es necesario repetírtelo después en la Mishnah. Porque si nada más te hubiese dicho la primera halajá, que de ahí puedes deducir de que no es necesario que diga estaba en Israel, hubiese dicho que si ya se entregó el get y no dijo no es necesario, no pasa nada, bediabad. Pero el lejatejilá en primera instancia sí es necesario decir. Por eso, para que no pensemos eso, viene la Mishnah y te lo repite al final y te dice claramente que inclusive que cuando está en Israel no es necesario decir de un lugar a otro. ¿Para qué te lo tiene que repetir? Para enseñarte que no nada más bediabad no es necesario decir, sino inclusive lejatejilá no es necesario decir en Eretz Israel. Así nos dice la Gemara. Ahorita la Gemara trae a continuación una versión un poco diferente a la anterior, que según esta nueva versión que vamos a ver, la Gemara trae la Mishnah para hacer una pregunta, no en contra Rabba, que dice que es por Lishma, sino en contra Rabba con Aleph, que dice que es para certificar el documento. Vamos a ver la Gemara. Veika de Motilaje. Hay unos que preguntan de la Mishnah en contra Rabba. Hami Medina le Medina Beretz Israel lo tzarich le Rabba Nija le Rabba Kashia. Dice la Gemara, hay unos que empiezan así la pregunta. Está escrito en la Mishnah que si una persona trae un get de una provincia a otra provincia en el extranjero, es necesario decir Befaner Tav. Podemos deducir que si trae un get de una provincia a otra provincia en Eretz Israel, no es necesario decir. Dice la Gemara, según Rabba, se entiende perfectamente que es por Lishma, en Israel no es necesario. Pero según Rabba, que es por qué, por Lefishene de Mitzuyim le caimó, porque no hay caravanas que viajan frecuentemente de un lugar a otro, pues en Israel, cuando están en diferentes lugares, un segundito, cuando están en diferentes provincias, como por ejemplo Yehudá y Galil, ¿sí? La gente no viaja, inclusive que están ambos dentro de Israel, la gente no viaja de un lugar a otro lugar, no hay viajeros frecuentes, entonces no hay como después certificar el documento. Entonces sí debería ser necesario, inclusive una provincia a otra provincia en Israel, en que digan que el Shaliach, que el mensajero diga no cuadra con la deducción que acabamos de hacer. Entonces según esto la pregunta es en contra Rabba con Aleph. Responde la Gemara, no, lo teima, mi medina le medina beret Israel lo tzarich, el aima ha beotá medina tayam lo tzarich. Dice la Gemara, no deduzcas de cuando dice la Mishnah de una provincia a otra provincia en el extranjero hay que decir, no deduzcas de ahí que de una provincia a otra provincia en Israel no hay que decir, no deduzcas eso, porque efectivamente ahí sí hay que decir también. ¿Qué vas a deducir? Deduce que está escrito en la Mishnah que de una provincia a otra provincia en el extranjero hay que decir, deduce de ahí que si es de un lugar a otro lugar en la misma provincia en el extranjero,
ahí no es necesario decir. Y según Rabba con Aleph, efectivamente cuadra. ¿Por qué? Porque cuando eres la misma provincia en el extranjero, sí hay caravanas frecuentes de un lugar al otro en la misma provincia. Dice, pero no me cuadra. Israel Mai. Tzarich, Litnia, me vi Midina Stam. Dice, según esto, ¿qué pasa? Según esto tenemos que decir que de una provincia a otra provincia, según lo que acabamos de decir, sale que una provincia a otra provincia en Eretz Israel, también hay que decir según la explicación de Rabba con Aleph, según lo que acabamos de decir. Si es así, entonces ¿por qué la Mishnah, cuando me dice un caso de que una persona lleva un get de una provincia a otra provincia, me dice mi Medina Tayam? ¿Por qué me tiene que decir una provincia a otra provincia en el extranjero? Que me diga una provincia a otra provincia, ya sea en el extranjero, ya sea en Eretz Israel, en ambos casos hay que decir se no me cuadra, por eso la Gemara se retracta de la respuesta anterior y dice otra respuesta. Leo la midina de Israel, la milot sarich. ¿De qué bandika ore regalim? Mishkach shechije. Dice la Gemara, no. También según Rabba, podemos deducir también de la Mishnah que únicamente una provincia a otra provincia en el extranjero hay que decir, pero de una provincia a otra provincia dentro de Israel no es necesario decir. También según Rabba con Aleph. ¿Por qué? Porque hasta ahorita pensábamos que no hay viajeros frecuentes. La Gemara dice también, aunque sean dos provincias diferentes, dentro de Israel no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay ole regalim. Cuando había Betamikdash, se llama la mitzvah de peregrinación, ¿sí? Que alía la regla, había que ir al Betamikdash. Todos iban de diferentes provincias al Betamikdash. Entonces sí había frequent flyers, sí había viajeros frecuentes. O sea, por lo tanto, no hay ningún problema. No hay que decir fanejta. ¿Por qué? Porque si efectivamente viene el esposo y dice que es falso, no te preocupes, que lo van a solucionar porque sí hay viajeros frecuentes. Dice la Gemara un segundo, todo esto me cuadra. Esto es únicamente cuando había Betamikdash, que había la mitzvah de peregrinación. Pero cuando no hay Betamikdash, cuando no hay templo, que ya no hay mitzvah de subir al templo en las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿qué me vas a decir? No hay viajeros frecuentes. Dice la Gemara, que bandeika batedinim de kvie, mishkach shechiji. Inclusive después de la destrucción del templo, dice la Gemara, habían batedinim en diferentes ciudades. Como dijo Esdra, como decretó Esdra, que hay en los lunes y jueves batedinim abiertos para recibir los casos, las cortes para recibir casos monetarios y demás. O sea, la gente sí viajaba de un lugar a otro para ir al Betín. O sea, inclusive que no había Betamikdash, habían frecuentes viajeros que iban de un lugar a otro para poder ir al Betín. Entonces, por lo tanto, no hay problema, inclusive después de la destrucción del templo. Entonces, básicamente, esta parte de la Mishnah queda respondida ya sea según la explicación de Rabba, ya sea según la explicación de Rabba con Aleph. Entonces, la Gemara ahorita viene y sigue y nos trae una próxima parte de nuestra Mishnah que vimos al principio del Masejet y pregunta de ella sobre Rabba, una nueva pregunta. Dice la Gemara lo siguiente: Tran, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afilu mehegemonia lehegemonia. Ve'amar Rabbi Yitzchak, עיר אחת הייתה בארץ ישראל והססיות שמה, והיו בה שתי הגמוניות שהיו מקפידים זה על זה. לפיכך הוצרכו לומר מהגמוניה להגמוניה. לרב הניחא, לרבה קשיא. Vimos en la Mishnah que Rabban Shimon ben Gamliel dice que inclusive una persona que trae un get de egmonia a otra egmonia, ¿qué significa eso? Dentro de la misma ciudad habían dos gobernadores diferentes, jurisdicción se llama así, dos jurisdicciones diferentes dentro de la misma ciudad. ¿Sí? Entonces eso se llama egmonia. ¿Sí? Entonces Rabban Shimon ben Gamliel nos dice que inclusive una persona que trae un get de una egmonia a otra egmonia dentro de la misma ciudad, también se necesita decir que y nos dice Rabbi Yitzchak, un ejemplo para esto cuando había una ciudad en Eretz Israel que se llamaba Sasiot. Y esa ciudad tenía dos egmonias, efectivamente. Era una misma ciudad que tenía dos jurisdicciones diferentes. ¿Sí? ¿Ah? Sí, correcto. Y ellos, ¿qué pasaban? Cuando hay dos jurisdicciones diferentes, aunque es la misma ciudad, no permitían los gobernadores de cada una que vayan de una a la otra y de la otra a la primera. ¿Sí? No permitían que haya viajeros frecuentes. Por eso se necesita decir que dice la Gemara, según Rabba con Aleph, cuadra perfectamente, porque Rabba dice que todo el tema que se necesita decir es para certificarlo, porque eventualmente no hay viajeros frecuentes y voy a tener un problema. Si aquí no tienes viajeros frecuentes, es necesario decir pero según Rabba, que todo esto se hace en Israel, el ejemplo que está dando es allá una ciudad que habían dos egmonias y se llamaba Sesiot. ¿Y dónde estaba? En Israel. ¿Por qué necesitas decir Fanechtav? Si todo el tema es por Lishma, según Rabba, si es en Israel no necesitas. Todos en Israel saben el tema de Lishma. Responde la Gemara, escuchen bien esto, y aquí nos cambia ya un poquito todo. Rabba itle de Rabba. Dice la Gemara, te voy a explicar. También Rabba, con Hei, que dice que es por Lishma, él no discute y dice que no es por la razón de Rabba con Aleph. Él aumenta y dice, aparte de la razón de Rabba con Aleph, hay una segunda razón también que es por Lishma. O sea que la discusión entre ellos es la siguiente. Rabba con Aleph opina que es únicamente para certificarle. Rabba con Aleph dice, estoy de acuerdo contigo, pero aumento y agrego que hay una segunda razón también, por Lishma.
Entonces, en estos casos anteriores de Egmon y Agmon, aunque no hay problema de Lishma, pero hay un problema también de qué? Del Efishen de Metzion Lekaimó, para certificar. Que en esos ambos están de acuerdo de que existe esta razón. Repito, solo que Rabá dice y aumenta que hay una segunda razón que es Lishma. Según esto, la Gemara analiza, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Dime un caso alágico que va a haber una diferencia entre ellos, porque según lo que acabamos de decir, Rabá dice que es únicamente una razón Efishen de Metzion Lekaimó para certificar el get, y Rabá dice que es por qué. También por eso y también por Lishma. ¿Cuál va a ser el caso que va a haber diferencia? Dice la Gemara, te voy a decir cuál va a ser el caso que va a haber diferencia. Ela, Mai Benayu, Ika Benayu, de Atiu Betre. Inami Beota Medina Bimdinatayam. La diferencia va a ser en estos dos casos. Primer caso es cuando el get lo traen dos personas. Dos personas lo traen. Si lo traen dos personas, no es necesario que digan Fanertao. Porque todo lo que tiene, mejor dicho, cuando lo traen dos personas, si la razón es únicamente por Lefish en Metzion Lekaimó, según Raba, por ejemplo, no es necesario que digan Fanertao. ¿Por qué? Porque según Raba, la única razón que hay es por qué Lefish en Metzion Lekaimó. ¿Por qué es necesario que el Shaliach diga Fanertao? Porque eventualmente puede ser que venga el esposo y diga que es falso, ¿y cómo va a certificarlo? No tiene dos testigos que reconocen el get. Aquí, si lo traen dos personas, sí lo va a tener. Entonces no es necesario que digan Fanertao en ese caso. Pero según la opinión de Rabá, que aparte de esa razón, también hay una segunda razón que es por Lishma, pues aunque lo traigan 2 y 10 y 15 personas, tengo que asegurarme que el get fue escrito que Lishma. Entonces en este caso, según Rabá con él, sí va a ser necesario que digan que primer caso. Segundo caso es cuando hay un mensajero que trae un get de una ciudad a otra ciudad en la misma provincia, pero en el extranjero. ¿Sí? Según Rabá, es necesario decir Fanerta, ¿por qué? Porque en el extranjero no saben las leyes del Lishma. Y ya que hay una razón del Lishma, también hay una razón del Lishma según Rabá, hay que decir Fanerta. Según Rabá, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya que es la misma ciudad, mejor dicho, ya que es de una ciudad a otra ciudad, pero en la misma provincia, sí hay viajeros frecuentes. Entonces, según Rabá con Aleph, que es la única razón, el Fishnem menciona Caimó, no es necesario decir, pero según Rabá, que aparte de esa razón, que está de acuerdo con eso, pero aparte es por Lishma, sí va a ser necesario, porque te encuentras en el extranjero. En el caso del extranjero sí va a ser necesario decir vamos a acabar aquí para hoy, pero quiero aclarar y resumir. Según lo que acabamos de decir, sale de que la discusión entre Rabá y Rabá no es diferentes opuestos. No es que Rabá opina que es por Lishma y Rabá opina que es por Lefishenem Metzion Lekaimó para certificar el get. Y la primera opinión Rabá dice que no es por eso, sino nada más por Lishma. No. Rabá con Aleph opina que es para certificar y Rabá opina, estoy de acuerdo con esa razón, pero aumento una segunda razón que es la de Lishma. O sea que Rabá con ella está de acuerdo con Rabá que es para certificar porque el Efishen Metzion Lekaimó, porque eventualmente puede ser que tengamos problemas, pero también por otra razón que es ¿cuál? Por Lishma. Y entonces según esto cuadra todo perfectamente, pero según esto sale que la discusión entre ellos no es para los dos opuestos, los dos extremos, sino Rabá opina que es para certificar, Rabá opina estoy de acuerdo contigo en eso, pero aumento una segunda razón, y va a haber diferencias entre ellos en los dos últimos casos que mencionamos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.